Muy buenos días tengan todos, mis mejores deseos y pues para los que no me conocen, mi nombre es Luis Soto. Bienvenidos a mi canal, adoradores que el Padre busca. Vamos a ampliar un poquito más un video anterior que realicé hace poco, que habla acerca de Elías como eh, pues fue el protagonista en algunos momentos de que no hubiera lluvia en Israel por 3 años y medio. Aunque ahí aclaré que el protagonista principal, el que está atrás de Elías, es Jehová y es quien impidió la lluvia, trajo esa sequía por 3 años y medio al pueblo de Israel. Bueno, ahorita voy a ampliar un poquito más ese tema. Yo les voy a decir, en el capítulo 17 del primer libro de los Reyes, dice que Elías anuncia una sequía de años que va a ocurrir en Israel. Primer libro de los Reyes, capítulo 17, dice de la siguiente manera: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Es aquí donde yo quiero ahondar un poquito más en este tema de la sequía de 3 años y medio. Y es notorio aquí que Jehová envía a Elías, porque todos sabemos que cuando Elías se presenta al pueblo y dice no lloverá en años en Israel, todos sabemos, y aquellos moradores del pueblo, todos entendieron que era Jehová quien mandaba a Elías para que le llevara esa palabra de él, que iba a haber una sequía tremenda en Israel. Yo lo que les quiero decir es a ustedes, porque ahorita en la actualidad muchos quieren ser profetas, muchos se autonombran profetas en las congregaciones de hoy día. Algunos cristianos eh, dicen que debe de haber profetas, porque Jehová tenía profetas y hoy los verdaderos seguidores de Cristo tienen profetas, según ellos. Pero aquí la cuestión que me interesa mucho es ayudarles a que despierten, porque algunos están despertando, hermanos, y eso es encomiable. Pero fíjense en ese detalle. Se presenta Elías, capítulo 17 del primer libro de los Reyes, ante el rey de Israel. Y antes que otra cosa dice: vive Jehová, Dios de Israel. O sea que él se presenta de parte de Jehová. Y todos lo entendieron así. Entonces, que no habrá lluvia ni rocía en estos años. Óiganme, es mucha sinvergüenzada eso. Mucha sinvergüenzada, mucho cinismo. El, el anunciar, presentarse ante el pueblo y anunciarles que no va a llover en años, sino por su palabra, dice Elías. Pues hermanos, ante no lo apedrearon y lo mataron ahí mismo. Pues todos los moradores de Israel que tienen sus familias ahí en ese tiempo, hijos, hijas, sus padres, sus animales. Y llega alguien, porque ellos sabían que Jehová les iba a cumplir. Ellos lo sabían. Y llega alguien y dice: yo vengo de parte de Jehová para decirles, les traigo palabra de Jehová. Y tú dices: si ese es Dios, pues me va a traer unas buenas noticias, algo benéfico para mí. Ah, no, 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 no.
no va a llover en años. Híjole, se les vino el mundo encima desde el momento. Empezó a torturarlos psicológicamente. Sí. Porque hermano, que alguien te diga, no va a llover por años hasta que yo dé mi palabra. Híjole, tremendo, tremendo. Y tener el cinismo de ir, por llamarlo de alguna manera cinismo, así lo estoy mencionando. Pero va y se presenta ante el rey para decirle que no va a llover en años. O sea, tráeme una buena noticia. Eres profeta del Dios verdadero según tú, del Dios bueno, del Dios amoroso, y me traes palabra que no va a llover en años para que yo me empiece a mortificar, para que yo me empiece a preocupar, para que yo me empiece a angustiar, a sufrir. Para eso hicieron eso de con mucho tiempo de antelación advertir que no iba a llover. Profeta de Jehová. Eliseo iba por un camino y le dicen, salen unos jóvenes y le dicen, sube calvo, sube calvo. Pues él los maldice en el nombre de Jehová. Eso es. Salen dos osos o osas y los despedazan a 40 muchachos. Esos son los profetas de Jehová. Se presenta Elías ante el rey. No va a llover sino por mi palabra en años aquí. ¿Y para qué quiero que tú me traigas esa noticia? ¿De qué me sirve? Si no va a llover en años, ¿qué sucedió? Vamos a ver qué le sirvió al pueblo la advertencia de Elías. Capítulo 18 del mismo libro de los Reyes, primero, versículo 1. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías. Palabra de Jehová. Igual, al principio, cuando iba a advertir, cuando los iba a amenazar Elías al pueblo, de parte de Jehová venía la amenaza, porque dice, vive Jehová el Dios de Israel, a quien yo sirvo. Aquí en el capítulo 18, dice, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Ahí Jehová dice que él hará llover. Fue Jehová quien quitó la lluvia, quien impidió la lluvia, y fue Jehová quien trajo la lluvia cuando a él le pareció su gana, pues. No le importó el sufrimiento. No le importó la agonía de todas esas personas. Hermano, para que su familia pueda comer, tiene que haber agua. En esas poblaciones era, pues al igual que ahorita, ¿no? El agua es primordial, pero pues en aquellas poblaciones yo me pongo a pensar, desde el momento en que dicen, va a durar años sin llover, va a tardar años en que no va a haber lluvia, los padres de familia responsables, hermanos, se empezaron a angustiar. Y eso es lo que Jehová quería. Eso es lo que Jehová le gusta, angustiar, causar angustia, causar dolor. ¿A cuántos mató ahí con esa sequía? ¿Cuántas personas, cuántos animales? Deben de haber sido varios, hermano. Capítulo 18 del primer libro de los Reyes. Versículo 2 dice, fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Hermanos, los escogidos del Dios Todopoderoso, padeciendo hambre, hermanos. ¿Qué Dios de las naciones vecinas les quitaba la lluvia a sus seguidores, a sus adoradores, a los que lo adoran? ¿Qué Dios hizo eso? Jehová nada más, hermanos. Porque Jehová no es Dios. El Dios bueno, el Dios verdadero, el Dios amoroso, el Padre de Jesucristo no es Jehová. Por eso Él trajo esa sequía de años para hacerlo sufrir, y entre esa confusión que la Biblia no te lo dice, pero pues seguramente murieron personas y murieron animales. Aquí lo que me llama mucho la atención es que Jehová va a hacer una maldad. Va a quitarle la lluvia
va a detener la lluvia, va a detener la lluvia por años. Pero no lo hace así nada más que nadie sepa, no, da a conocer su nombre como dice él. Pero todo el tiempo que da a conocer su nombre es porque va a haber una mortandad tremenda. Va a haber un desorden total, un caos va a haber, una agonía en vida van a sufrir las personas. Eso es cuando Jehová se presenta, hermanos. Allá en el monte Sinaí se presentó ante el pueblo de Israel. Y ellos hicieron pacto con él. ¿Y cómo no iban a hacer pacto, hermanos, si tenían miedo? Imagínese usted, está entre esa muchedumbre de gente, porque eran muchísimos los moradores de Jerusalén, los habitantes. Y se presenta un Dios que hace arder el monte, la montaña, humear y grandes señales y pues te da miedo. Y todos dicen, nosotros estamos de acuerdo hacemos pacto con Jehová en que Él sea nuestro Dios. Y tú entre la muchedumbre, ¿sí? Vas a tener el valor para ver todo ese desorden, el monte humeando, quemándose y todos dicen, sí, servimos a Jehová. Y tú vas a decir que no, yo no quiero servir a Jehová. Porque sabe lo que le iba a pasar al que dijera que no quería servir a Jehová, ¿verdad? Pues lo iban a matar, hermanos. Por eso todos tuvieron que aceptar. Así es como se presenta Jehová. Aquí en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 17 amenaza que va a tener una sequía. Capítulo 18 del primer libro de los Reyes dice que el hambre era grave en Samaria. ¿Qué tan grave era, hermanos? Versículo 5. Dijo pues Acab a Abdías, ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Ese, hermano, ese relato dice que andaban buscando hierba verde para los animales, porque se les estaban muriendo los animales. Ese pueblo al que le pasó esta hambruna tremenda es el pueblo elegido de Jehová, hermano. Entonces, ese es el pueblo elegido. Tú que sirves a Jehová, tú piensas que Jehová te va a bendecir. Ahí está la muestra. Y si no lo crees, lee el libro de Job. Dice que Job era muy leal a Jehová. Pero Jehová hace una apuesta con Satanás y le dice, ¿has visto a mi siervo Job? Y el mismo Jehová dice estas palabras, que no hay nadie como él, temeroso de Dios y apartado del mal. Pues sí, le dice el diablo, pero pues Satanás le dice, pues sí, le dice, pues es que tú lo proteges, pero pues quítale tu protección y verás. Ah, no, le dice, pues te doy permiso y destrózalo. Le mató a la familia, le acabó con sus propiedades, con sus animales, le cayó una enfermedad. Según el diablo le causó todo eso, ¿no? Pero, de acuerdo con Jehová, hermanos, porque quien autorizó todo eso, todos esos males para Job fue Jehová. Tú eres servidor de Jehová y tú dices que Jehová te va a bendecir y tú esperas que Jehová te bendiga. Ojo, ojo, a Israel, que es el pueblo escogido de él, Jehová le retuvo el agua, la lluvia, por 3 años y medio. Ese que es su pueblo. A Job, en el libro de Job, dice que no había uno, por palabras de Jehová mismo, que no había uno en la tierra de fiel a él como Job. Y sin embargo, Jehová permitió, fue cómplice de que Satanás lo destrozara. Entre Jehová y Satanás acabaron con la familia de él. Porque dice el dicho que tanto peca el que mata a la vaca como el que tiene la pata. Y Jehová estuvo de acuerdo y autorizó que a Job el diablo le hiciera
todos esos males. Bueno, estoy diciendo esto porque si tú eres seguidor de Jehová y tú esperas que te va a bendecir, pues así bendijo a Job, así bendijo a Israel. Con 3 años y medio de sequía tremenda, sigue esperando bendiciones de Jehová. Lo único que hizo Jehová ahí que mandó a Elías, y Elías dice en el capítulo 17 del primer libro de los Reyes, dice que no lloverá sino por mi palabra. De cierta manera, cuando Jehová quiere, dice pues, di que tu palabra es la que va a hacer llover, para yo quitarme el broncón ese de encima, para que no se den cuenta, para seguirlos engañando, de que no está lloviendo, no va a llover por 3 años y medio, y eso les va a causar mucho sufrimiento, muchos problemas, hambres, muerte de ganado, de bestias, de todo tipo de animales. Y van a morir humanos también por la sequía. Entonces, para que no vayan a pensar que es el Dios mismo el que los está matando agónicamente, que los está matando de manera dolorosa, cruel y despiadada, pues di que hasta que venga tu palabra lloverá, le dice Elías. Y Elías pues tiene que hacerlo porque pues si no lo mata. Si no dice eso, Jehová lo mata a él. Y dice Elías, no lloverá en años sino por mi palabra. Pero la Biblia, a pesar de que es un libro que está manipulado, porque está manipulado, en el año 325 de la era común, Constantino, un emperador romano recién convertido al catolicismo, decretó, tuvo la última palabra en qué libros eran inspirados por Dios y cuáles no. Tú quieres investigar, busca en tu buscador, Concilio de Nicea, y ahí vas a ver, porque antes de la Biblia había rollos y pergaminos escritos en hebreo, en arameo, en otros idiomas. Y esos libros, esos escritos sagrados, esos rollos sagrados, estaban en las bibliotecas ahí en Jerusalén y todo eso. De ahí se escogieron nada más algunos libros que vienen en la Biblia. El que tuvo la última palabra no fueron elegidos al azar, sino que Constantino fue el que tuvo la última palabra en aprobar, en decretar qué libros eran inspirados y cuáles no. Y aquí tenemos los libros inspirados, según. Por eso te digo. Pero a ti te dicen que Jehová es bueno y que Jehová te va a bendecir si te portas bien. Porque Jehová se oculta, hermanos. Por ahí hay un video que ya hice anteriormente, hace algún tiempo. Dice que Jehová se oculta. Y en este caso se oculta en Elías. Y el pueblo, al estar sufriendo y al estar pasando esa situación tan agónica, tan difícil, de una sequía de 3 años y medio, el pueblo, pues ustedes creen que iban a amar a Elías, que iban a decir, qué bueno que Elías es profeta de Jehová porque nos trajo esta sequía. Para eso querían a los profetas, hermanos. Para eso quieren en las congregaciones profetas modernos, para hacer sufrir a la gente, porque es el medio que utiliza Jehová, uno de los medios, los profetas, para causar sufrimiento. Son sus representantes, eran sus representantes, y ahorita el que diga que es profeta, ahorita en la actualidad, es representante de Jehová también, y va a causar mal, no va a causar otra cosa. Ahora, Jesucristo, que es el camino, es la verdad y la vida. Alguien me decía, ¿cuál es la verdad para ti? La palabra de Dios es la verdad, la Biblia. No, le digo. Entonces, para ti, ¿quién es la verdad? Jesucristo. Porque Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús. Entonces, ¿quién es la verdad? No dice que es la Biblia. No. Yo, dice Jesús, soy el camino, la verdad. Él es la verdad. Como Él es la verdad, Él nos trae una información. Mateo 5,
¿Qué nos ayuda en este asunto de los profetas? Mateo 5. Porque acuérdense, los profetas representaban a Jehová. Mateo 5, versículo 43. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Tú quieres ser hijo del Padre que está en los cielos, del Padre de Jesús? Pues si quieres ser hijo del Padre de Jesús, tienes que investigar. No tienes que creer todo lo que te digan tus pastores en la iglesia. Tú tienes que investigar. Versículo 46, Mateo 5, versículo 46. Mateo 5, versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, tú tienes que saber esto, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Ese es Dios. Ese es el Padre de mi Maestro Jesucristo. Ese. El que hace llover sobre justos e injustos. Jehová no hizo llover, porque los israelitas eran injustos, porque los israelitas eran malos, entre comillas. Por ese motivo, Jehová dijo, pues como tú eres malo, dirigiéndose al pueblo, como tú eres injusto, te voy a quitar la lluvia, te voy a detener la lluvia por 3 años y medio. Qué bonito. Ese es un padre que ama a sus hijos. Porque Israel, pues él dice que es su hijo. Así lo ejemplifica a Israel, el pueblo, como su hijo. Y le detiene la lluvia por 3 años y medio. Pero ese no es el Padre de Jesús. Porque Mateo 5, versículo 44, 45, dice otra cosa. Dice que su Padre hace salir su sol sobre malos y buenos. Y hace llover sobre justos e injustos. Hermano, si no llueve una temporada, si no llueve un año, las personas nos estamos muriendo de sed, o nos estaríamos muriendo de sed. 3 años y medio retuvo la lluvia Jehová en esa ocasión, en ese periodo de tiempo, en ese año. 3 años y medio sin llover. Hermanos estaban muriendo de hambre. ¿Pero qué logró Jehová con eso? Pues muchas cosas. Hacer sufrir a todo mundo ahí, tenerlos atemorizados. Y el pueblo pues se volvía a Jehová. Pues cómo no se iba a volver si le tenían miedo. Está como el hombre en el jardín de Edén. Sale Jehová y dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Pues, ¿cómo dónde estás? Porque tú no eres Dios. Y si eres Dios, ¿por qué no sabes dónde está? Acá estoy, es que me escondí porque tuve miedo. Noten esa palabra tan bonita que está ahí. Tuve miedo. Le tenían miedo a Jehová, le tenían miedo porque lo conocían. Sabían de lo que es capaz Jehová. Por eso le tenían miedo. Pero el otro detalle, ¿dónde estás? ¿Comiste del árbol que yo? Pues no sabes si comió, pues que no eres Dios. ¿Que no lo sabes todo? Investiguen, hermanos, investiguen eso. Bueno, continuamos con lo que estábamos. El Padre de Jesús no detiene la lluvia, hermanos, porque hay un motivo por el que no detiene la lluvia. Mateo 5, 46. Tú seas bueno o seas malo. Tu Padre que está en los cielos, el Padre, el verdadero, el Padre de Jesucristo, el que es amoroso, el que no guarda rencor, el que no se venga, a ese Padre que yo amo, ese es mi Padre.
ese no dio, ¿cómo te digo? No, él no pidió la sangre de su hijo para el perdón de nuestros pecados, sino la sangre la pidieron otros. Y mataron al Hijo de Dios, al Hijo del Padre, a Jesucristo. Pero no fue el Padre quien pidió su vida, su sangre. Obvio que no, el Padre es bueno. Pues el Padre no es vengativo, no es rencoroso, no es malo. Continuamos con el tema de hoy. Eso en otro video vamos a hablar de ese. De quién fue el que realmente el que pidió la sangre de Jesús. Porque no tiene lógica que un padre, para poder perdonar a la humanidad, que están pecando, que son pecadores ya, suponiendo. No, pues, si me matan a mi propio hijo y me lo ofrecen a mí en sacrificio, yo los perdono los pecados. Hermano, no tiene sentido eso. Entonces, hay una razón por la que el Padre hace llover sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Miren, ahonden un poquito más allá en Israel. 3 años y medio sin llover, porque todos serían malos, hermano. No había ni uno entonces que agradara a Jehová, porque todos la pasaron igual. Lo único que dice que algunos profetas los escondieron en cuevas y Elías, unos cuervos le llevaban carne y agua. Pero hermano, el pueblo era muy numeroso. Hablamos de miles de personas, quizás cientos de miles de personas. ¿Mm? Y todos sufrieron la sed y el hambre. Todos sufrieron, toda esa familia, ancianos, niños. Solo que a ustedes no le detallan porque no les conviene ahí los que escribieron la Biblia. Le ocultan para que usted se trague el cuento de que Jehová es bueno. Y no le hacen, no le detallan y que digan, oye, ¿cómo sufrirían hambre los ancianos? Imagínate. Los, los pobres, porque en Israel había muchos pobres. Seguramente las cosas se pusieron muy caras, hermano, los alimentos. ¿Y a quién es el primer afectado? El más pobre, hermano. Entonces el Padre de Jesús hace llover sobre buenos y malos porque al detener la lluvia viene el sufrimiento, hermanos. Viene la desesperación. La situación se vuelve caótica y la gente empieza a padecer en vida una agonía. Por eso el Padre de Jesús no detiene la lluvia. Por eso Jesús deja claro que el Padre de él, el Padre amoroso, mi Padre, hace llover sobre buenos y malos y hace salir su sol, porque igual, hermano, si no sale el sol, se va a acabar la vida, hermano. Entonces el Padre hace salir su sol sobre justos e injustos, sobre buenos y malos, y hace llover también. Ese es el Padre amoroso que nosotros damos a conocer, que yo doy a conocer, que Jesús vino a dar a conocer. Dice Jesús, antes de mí, dijo él, todos los que vinieron antes de mí, salteadores y ladrones eran, dice Jesús. Todos. Ahora, Juan 3:16 dice, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Juan 3:16. Pero el versículo 17 también sigue hablando ahí algo muy interesante. Juan no lo tenía considerado, pero lo vamos a leer. Por eso voy a tardar un poquito en encontrarlo, pero espérenme, tengan calma. Juan 3:16. El 17 también lo quiero leer. Dice el 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. Ay, hermano. Anótalo. Juan 3:17. Otra vez. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hermanos, ¿y por qué no fue salvo por Jehová? ¿Por qué tenía que venir Jesús?
para que el mundo se salvara con él. Porque si siguen con Jehová, hermano, no se iba a salvar nadie. Por eso. Juan 3:17, anótalo. Para que el mundo sea salvo por él. Si Jesús no viene, nadie se hubiera salvado, hermano. Nadie. No hubiera salvación para ti que estás viéndome a través de la pantalla. Nadie. Pero como el Padre es amor, el Padre de Jesús, de allá vino un enviado. Se llama Jesucristo. Ese es el enviado del Padre. Y Él vino a desbaratar las obras del diablo. Y Él vino a darnos vida, porque antes de Él no teníamos vida, hermano. Si Él vino a darnos vida, obvio que no había vida. Todos estábamos condenados a la muerte. ¿Qué cosa, no? Y dice que para que el mundo sea salvo por Jesucristo. ¿Y por qué no era salvo por Jehová? Porque Jehová nos salva, hermano. De hecho, en todo el Nuevo Testamento dice que la salvación, hay un solo Salvador, Jesucristo. Ese es el que nos salva. Entonces, hermanos, los profetas de Jehová profetizaban destrucción. Jehová, cuando se daba a conocer, siempre era así. Siempre era así. Dijo, voy a dar a conocer mi nombre en Egipto. Porque Jehová apareció en el monte Sinaí y quería darse a conocer porque no lo conocían, hermano. No era conocido. Entonces, se dio a conocer como a través de plagas en Egipto. A través de causar sufrimiento también. Igual. Hasta terminar todo ese sufrimiento. Algunas ocasiones les hizo que les salieran diviesos en la piel, unos ampollas grandes, unos granos grandes, unos abscesos. Otras era una plaga de moscas, una plaga de ranas, que por todo el lado había ranas, hermano. El agua del río se convirtió en sangre, dice. Y todo eso eran la manera como se daba a conocer Jehová. Hermano, ¿y de qué le servía a la gente esa manera de darse a conocer? Pues igual, pura destrucción, hermano. Pura destrucción. Hasta que culminó con matarles el primogénito a todo mundo en Egipto. Ahí, para aparentar que es bueno, a los israelitas no se los mató, pues. Pero en Egipto, ustedes creen, hermanos, abran su mente, quítense el velo que la religión les puso. Quítense el velo y usted empieza a despertar, hermano. Que para eso estoy compartiendo yo información de vida, digo yo. Así le llamo yo, información de vida, información del Padre, del verdadero. ¿Ustedes creen que en Egipto no había personas buenas? Hermanos, fíjense en su vecindario, hay muchas personas malas. Pues hay muchas buenas. ¿Y ustedes creen que allá en Egipto no iba a haber ningún bueno? Porque pues a todos les mató el primogénito. ¿Y los animales qué culpa tenían? Porque a todos los animales también les mató el primogénito. Bueno, hermanos, esos profetas de Jehová, entonces, eran cínicos. Eran cínicos porque con anterioridad, con mucho tiempo antes, Elías empezó el martirio para toda esa gente, diciéndoles, vienen años que no va a llover en Israel. Y la gente se empezó a mortificar. Qué cinismo de ir a llevar ese... Viene Jesucristo a la tierra y dice, yo traigo buenas noticias, yo traigo un evangelio de salvación, de esperanza. Olvídate de los profetas. Hermano, en las congregaciones no hacen falta profetas, nos van a perjudicar más. Mientras haya profetas modernos hoy en día en el mundo, vamos a sufrir más porque los profetas son para que suframos. Entonces, hermano, Jehová cumple y le trae la sequía por 3 años y medio. ¿Sí? Pero ¿por qué no cumplió con los israelitas en darle la tierra prometida? Eso no se los cumplió. Todo lo malo que les promete, eso se los cumple al pie de la letra. Al pie de la letra, al hombre lo expulsó del jardín de Edén. Y por tu culpa será maldita la tierra, maldita la serpiente, malditos todos. Porque yo soy Jehová. Le cumplió. Con el sudor de tu frente comerás pan el resto de tus días. Y con dolores de parto darás a luz, le dice la mujer. Con dolores darás
A Luz le dice la mujer. ¿Se lo cumplió? No, sí, eso sí lo cumple. Pero busquen el relato de la tierra prometida, a ver si se la dio. Yo les voy a dar toda esta tierra. No se la dio. Los cargó vagando en el desierto ahí, sin sentido, para de aquí para allá y para acá. Y te consuelan, te consuelan. Y te dicen que Jehová no le faltó ropa a ellos. Y cargaban los mismos las mismas sandalias, los mismos guaraches. Y ya con eso nos lavan el coco y nos dicen Jehová es muy bueno. ¿Eh? Entonces, hermanos, no ocupamos profetas, hermanos. Los profetas en Israel por eso no los querían. Por eso, ¿quién fue el que tuvo que, Abdías me parece que se llamaba, un sirviente del rey Acab, que tuvo que esconderlos en cuevas, hermano, porque no los querían? Y el pueblo, ¿cuántas veces se quejó de eso? Nos sacaste de Egipto para matarnos en este desierto. Allá estábamos a gusto nosotros, decían ellos. Comíamos verduras, aquí puro maná. Ah, pues es el pan milagroso de Jehová. Come maná por años. A ver, hazlo tú. No comas verduras, no comas fruta, no comas otra cosa más que maná todos los días maná. Y verás. Eso es el amor. Hermanos, el punto que yo les quiero dejar aquí es que los profetas eran causantes de sufrimiento, anunciaban sufrimiento, hermano. Tanto que Elías con anterioridad no va a llover en años en Israel. Y Jehová le cumple, porque Jehová para eso está, para cumplirle a sus profetas, porque son sus representantes. Y cuando Él no quiere, tú cuando estudies la Biblia, fíjate en esto, cuando hay algo que está muy a la vista, lo disfrazan. Pues. Por ejemplo, ahí dice Elías, no lloverá hasta que yo dé mi palabra. Y Jehová dice, no, no va a llover hasta que yo diga, y yo voy a hacer llover, dice Jehová. Entonces, hermanos, el Padre es amor, el Padre de Jesucristo hace llover sobre buenos y malos, no detiene la lluvia. No nos va a detener la lluvia nunca, jamás. El que detuvo la lluvia allá en Israel se llama Jehová, no es el Padre de Jesús. Y si no, chécalo, si no, investigalo. ¿Eh? Primer libro, Los Reyes, capítulo 18. Dice, habla de la sequía, cómo estaban las cosas en Israel. Pero anótalo. Mateo 5, Mateo capítulo 5, versículo 45. Mateo 5, 45. Dice que el Padre hace llover sobre buenos y malos. Ese es el que te llama a ti. Si tú tienes el llamado del Padre, lucha. Lucha, estudia la Biblia, estudia información, investiga y tú vas a encontrar al Padre, porque cuando el Padre te llama, cuando el Padre te atrae, el Padre te va a poner los medios para que tú te acerques a Él y para que tú encuentres la salvación. Y la salvación no está en Jehová. La salvación está en Jesucristo. Ese es el Hijo del Padre del verdadero. Y Jehová no es Dios, no es Dios. Y Jesús lo da a conocer con las palabras que dice que su Padre hace llover sobre buenos y malos. Y Jehová, si tú eres malo, no te va a hacer llover. Si tú eres malo, entre comillas, como te va a detener la vida, hermano. Entonces, fue un placer, un gusto haber compartido información. Esperemos que les sirva. Suscríbanse al canal, denle like, compartan, porque voy a estar haciendo más videos como siempre. Muchas veces las circunstancias no me permiten, pero aquí estamos tratando de compartir con ustedes todo lo bueno que el Padre nos hace llegar. Bendiciones para todos.